La película comienza en la víspera del Año Nuevo en Baltimore, donde varias fiestas están en pleno auge con gente bebiendo y divirtiéndose. Pero de repente, la celebración se convierte en una pesadilla cuando un francotirador misterioso empieza a disparar y asesinar desde la distancia. No muy lejos de ahí conocemos a Eleanor, una policía novata que está lidiando con una pequeña disputa entre el dueño de un café y un cliente ebrio. De pronto recibe una llamada urgente. Todas las unidades que no estén atendiendo casos críticos deben acudir a una plaza cercana. Eleanor se dirige de inmediato al lugar y descubrimos que el francotirador ya ha disparado a 25 personas, de las cuales 17 han muerto. Poco después, Eleanor llega a una casa donde un pobre adolescente ha recibido un disparo a través de la ventana. Pero justo cuando hace este hallazgo, ese mismo departamento explota, sembrando el caos en todo el edificio. Los aterrados residentes empiezan a huir desesperados y en medio de todo, una sorprendida Eleanor comienza a grabar un video por si el tirador intenta escapar entre la multitud. Luego, la policía y los bomberos entran al edificio lleno de humo y Eleanor va con ellos. Al llegar al departamento destruido, descubren que nadie murió en la explosión. Entre el humo, Eleanor comienza a perder el aire y se desmaya por unos segundos, pero el detective llamado Mac le coloca una máscara de oxígeno y le ayuda a estabilizarse. En ese momento aparece Lamarck, el jefe de investigación del FBI, y le informa que el departamento pertenece a un hombre noruego que actualmente está en Oslo. Al parecer, el hombre recibió el lugar como pago de una deuda y desde entonces ha estado tratando de venderlo. La escena cambia a la estación de policía, donde Lamarck da instrucciones sobre los puntos clave que deben de tener en cuenta durante la investigación. Más tarde le vemos sugiriéndole al gobernador Capleton que cierre todas las carreteras para evitar que el asesino escape, pero él se niega, diciendo que eso causaría pánico público y dañaría la imagen del gobernador. Después vemos a Eleanor conversando con otro policía sobre el asesino, lo que llama la atención de Lamarck. Él le pide su opinión y Eleanor le sugiere que el tirador busca satisfacer algún tipo de alivio interno. Fue por eso que terminó matando a 29 personas. De lo contrario, quizás se habría detenido tras asesinar solo a 2. Sorprendido, Lamarck le pregunta por qué no siguió matando más y ella responde que tal vez ya había saciado su impulso esa noche. También asegura que el asesino atacará de nuevo y Lamarck queda impactado por sus palabras. A la mañana siguiente, Eleanor recibe una llamada de su superior, quien le informa que Lamarck quiere verla lo antes posible. Confundida, se dirige a un café donde encuentra a Lamarck discutiendo nuevamente con el gobernador, que sigue negándose a tomar medidas preventivas. Cuando el gobernador se marcha molesto, Eleanor se sienta con Lamarck, quien le revela que quiere que se una al equipo del FBI. Ella queda impactada, pero él explica que no solo es por su aguda intuición, sino porque parece tener una mente perturbada, similar a la del asesino. En ese momento llega el detective Mac y Lamarck anuncia que a partir de ahora los tres trabajarán juntos como un equipo. Luego los tres acuden a la morgue, donde un escalofrío los invade al enfrentarse a los 29 cuerpos sin vida de las víctimas. Ahí se dan cuenta de que el asesino tiene una gran preparación, probablemente entrenamiento militar, ya que una persona común no podría ejecutar tantos disparos con semejante precisión. Lamarck también nota que las víctimas varían en raza, edad y género, lo que significa que no hay un patrón o conexión clara. En ese momento, un oficial interrumpe con noticias impactantes. La policía ha encontrado al asesino. Más tarde, vemos cómo llegan a un lugar donde un equipo SWAT ya rodea el edificio. Otro agente del FBI, Frank, revela que el sospechoso es un adolescente que vive justo encima del departamento que explotó. El chico se encerró en su casa y amenazó con matar a todos. Frank agrega que el muchacho cumple con todos los perfiles. Tiene TDAH, falta a la escuela porque lo acosan constantemente, pasa el día viendo videos de ISIS y está obsesionado con los videojuegos violentos. Pero a pesar de todo esto, Lamarck no cree que el adolescente sea el asesino. Frank ignora sus argumentos y pronto el SWAT derriba la puerta y confronta al chico. El joven, dominado por el pánico, en un desesperado intento por escapar, salta por la ventana de su habitación y muere al caer. Tras la tragedia, la policía descubre que el muchacho no tenía ningún arma, lo que confirma que todo fue una pista falsa.
Frustrado, Lamarck decide contactar a los pintores que habían sido contratados por el dueño del departamento hace 2 años, ya que en su momento tuvieron acceso a las llaves. Poco después, los 3 pintores llegan para ser interrogados: Rodney, Haynes y Dimitri. Lamarck les pregunta dónde estuvieron la víspera de Año Nuevo, todos presentando coartadas bastante sólidas, pero Haynes y Dimitri se enfurecen al ser acusados de asesinato por un trabajo que hicieron años atrás. La escena cambia unos días después en un centro comercial. Vemos a un anciano probándose ropa y cuando toma otra prenda para medírsela, otro hombre entra al vestidor. Al poco tiempo, el anciano se queja de que su ropa desapareció. Mientras tanto, en el baño, un hombre misterioso se está lavando el cuerpo. Resulta ser él quien robó la ropa del viejo. Otro sujeto lo ve y disgustado avisa a seguridad. Los guardias van de inmediato al baño, pero él ya no está ahí. Afortunadamente lo atrapan en la cafetería, donde intentaba robar sobras de comida. Los guardias le exigen que abra su mochila. Él se niega rotundamente y de pronto la historia salta a Eleanor, quien está en una tienda de armas interrogando al dueño para obtener más información sobre el arma que utilizó el asesino. Su conversación se interrumpe de golpe cuando recibe una llamada informándole sobre un terrible incidente. Eleanor llega rápidamente al centro comercial y su corazón se hunde al ver el lugar lleno de cadáveres, tanto de civiles como de oficiales. Se reúne con sus compañeros en la sala de seguridad donde revisan las grabaciones de las cámaras. Descubren que el asesino es delgado y mide más de 1,80, aunque su rostro permanece oculto bajo una capucha en todo momento. Notan la camiseta que llevaba antes de entrar al baño y deciden recuperarla para análisis de ADN. Eleanor observa con atención y comenta que el hombre no vino a matar, sino a conseguir comida, ropa y a asearse. También notan que en la cafetería solo tomó vegetales, lo que indica que es vegetariano. Lamarck resalta lo impecable de su ataque, lo que implica que no tuvo solo entrenamiento militar, sino que probablemente creció entre tiradores expertos. Con horror ven cómo el asesino colocó varias granadas en un bote de basura, con las que mató a varios oficiales al mismo tiempo. Por desgracia, la ropa que dejó en el baño ya había sido recogida por el camión de basura antes del tiroteo. Ambos van al tiradero de basura y buscan desesperadamente entre toda la basura. Mientras tanto, Lamarck enfrenta la fuerte presión de sus superiores, que solo se preocupan por proteger la imagen del gobernador. Finalmente, Eleanor y su compañero regresan con la ropa del asesino, lo que devuelve algo de esperanza al equipo. En ese momento, un noticiero transmite imágenes del atentado en el centro comercial, pidiendo que la gente dé información si tiene pistas del asesino. Eleanor sigue investigando a los pintores y al revisar los estados de cuenta de uno de ellos, descubre con sorpresa que trabajaba en varios empleos al mismo tiempo. Los resultados del laboratorio sobre la camisa del asesino también llegan. Se encuentran rastros de cabello quebradizo, característico de personas que han sufrido lesiones graves en la cabeza. Mientras tanto, en la televisión comienzan a entrar llamadas. Un hombre habla de manera extraña, diciendo que está orgulloso del soldado asesino. Afirma ser parte de un grupo llamado el Ejército Invisible, que lucha contra un sistema corrupto. Cuando el conductor del noticiero no le cree, el hombre lo amenaza con matarlo e incluso menciona a su hija, que está en la universidad. El sujeto parece saber muchos detalles sobre el asesino, así que el FBI rastrea la llamada y logra ubicar su localización. De inmediato, un helicóptero con un equipo SWAT se dirige a capturarlo. Descubren que pertenece a un grupo pro armas de la NRA que odia al gobierno, a los liberales y a los judíos. Consiguen su nombre, localizan su auto y comienzan a seguirlo. Sin embargo, Eleanor y Lamarck se muestran bastante escépticos, pues el verdadero asesino trabaja de manera solitaria y no tiene vínculos con ningún grupo ni ideología. Aún así, no tienen otra opción más que obedecer las órdenes de sus superiores y del gobernador. Poco después, el sospechoso y sus amigos bajan de su camioneta y entran a una tienda, riéndose y presumiendo de cómo humillaron al conductor del noticiero y asustaron a la policía. Eleanor y su compañero se infiltran y lo siguen discretamente. Eleanor aprovecha para advertir en voz baja a algunos civiles y pedirles que salgan del lugar, pero la tensión aumenta cuando un anciano no entiende lo que ella dice y le pide que hable más fuerte.
Este ruido atrae la atención de uno de los matones, que de inmediato se pone sospechoso. En ese momento llegan más oficiales y apuntan sus armas al grupo. Esto provoca que inicie un tiroteo entre ellos, donde la mayoría de los matones terminan abatidos. Solo uno queda con vida e intenta disparar contra otro policía, pero es neutralizado con una pistola eléctrica. En un giro impactante, cuando arrestan al sospechoso, este revela que todo fue una broma. El ejército invisible nunca existió. Al día siguiente, un comité disciplinario acusa a Lamarck de incompetencia, responsabilizándolo por una serie de malas decisiones que resultaron en la muerte de muchas personas. Él intenta explicar que no fue su decisión, pero la funcionaria a cargo insiste en que como líder era su deber mantener el control. Incluso señala que reclutó a Eleanor, quien anteriormente había sido rechazada por el FBI y tenía historial de adicciones. Lamarck intenta defenderla, pero es evidente que los altos mandos solo buscan a alguien a quien culpar. Tras una larga reunión, ambos son apartados de la investigación y despojados de sus cargos. Al regresar a casa, Eleanor queda devastada por lo sucedido y se hunde en una crisis emocional. Sin embargo, de pronto tiene un momento de lucidez y corre a buscar a uno de los pintores en plena noche. Lo confronta directamente por estar trabajando en varios empleos al mismo tiempo, insinuando que subcontrató a otros para hacer el trabajo y que uno de ellos podría ser el asesino. Él al inicio lo niega todo, pero cuando su esposa le grita que diga la verdad, finalmente acepta confesar. Eleanor también llama a Lamarck y frente a ambos admite que solía contratar inmigrantes, ex convictos y hombres a los que nadie más quería emplear. Trabajaban por casi nada, pero él siempre les llevaba almuerzo. Entre todos ellos recuerda a un hombre en particular, Dean, un vegano que no comía carne ni lácteos. Cuando Rodney le preguntó por qué, Dean explicó que había trabajado en un matadero y dejó de comer carne después de esa experiencia. Después notamos que luce algo nervioso. Confiesa que la altura y la complexión de Dean coincide con la descripción del asesino del centro comercial. De inmediato, los oficiales llaman a un retratista y él ayuda a crear un retrato de Dean. Como solo existen 3 mataderos en la ciudad, deciden recorrerlos en busca de pistas. Muestran el retrato a varios trabajadores, pero nadie lo conoce. Afortunadamente, en uno de los lugares, una anciana lo identifica al instante como Dean Posey. Lo describe como un hombre introvertido, trabajador y sin antecedentes de causar problemas. Sin embargo, cuenta que tenía un supervisor llamado Alonso, quien lo acosaba sin descanso por la forma extraña de su cabeza. Un día, durante su último turno en la sección de hamburguesas, Alonso murió misteriosamente en un brutal accidente. Dean aseguró que Alonso había caído por accidente dentro de la picadora de carne, pero todos sabían que lo había asesinado a propósito. Fue a prisión por el crimen, aunque solo cumplió 2 años antes de ser liberado. Eleanor revisa el archivo de Dean y descubre que su padre había sido militar y también su instructor de tiro. Su libertad condicional fue respaldada por 2 cartas de 2 amigos de su padre que también eran del ejército. De niño, Dean recibió un disparo accidental en la cabeza y aunque sobrevivió, quedó con un trauma cerebral severo. Además, descubren que no tenía tarjetas de crédito, ni dirección fija, ni número de seguro social, un verdadero fantasma. Poco después llegan a la casa de la madre de Dean. Eleanor quiere llamar a Mac como refuerzo, pero Lamarck la detiene, advirtiendo que si lo hacen, todo el FBI rodeará el lugar y podrían arruinar la operación. En ese momento llega la señora Posey, madre de Dean. Los oficiales la interrogan sobre su hijo. La mujer parece estar al tanto de todo lo que hace, pero se niega a cooperar temiendo que lo maten. Lamarck le asegura que solo quiere capturarlo vivo, y la mujer finalmente accede a dejarlos entrar. Ella les cuenta que la última vez que vio a su hijo fue durante la pandemia. Recuerda que Dean fue un niño feliz e inteligente, pero cuando tenía 6 años, su padre le disparó accidentalmente en la cabeza, casi matándolo. Aunque sobrevivió, jamás volvió a ser el mismo. Al crecer comenzó a odiar al mundo y a aislarse socialmente. Su padre lo entrenó para el ejército, pero fue rechazado por no ser lo suficientemente violento, al menos en aquel entonces. Mientras tanto, Eleanor mira por la ventana y se da cuenta de algo extraño. 2 tazas de té y una camisa de hombre colgando afuera. También nota un pequeño cobertizo a lo lejos e intenta advertir a Lamarck, pero ya es demasiado tarde. De pronto, Dean dispara desde el cobertizo y mata a Lamarck al instante. La señora Posey le dice a Eleanor que no se mueva o será la próxima.
Le recuerda la promesa de mantener a su hijo con vida y le pregunta cómo piensa cumplirla. Aterrada, Eleanor le entrega a la mujer su pistola y su teléfono, rogándole que convenza a Dean de rendirse. Con esto, la señora Posey sale de la casa y le ruega a su hijo que detenga la masacre y se entregue. Le dice que Eleanor puede ayudarlo y que gracias a su historial médico puede evitar la cárcel. Sin embargo, al ver que Dean no responde, la anciana se desespera y sorprendentemente se quita la vida frente a él. Impactado por lo que ocurrió, Dean abandona finalmente el cobertizo y entra a la casa principal con el arma en la mano. En ese momento confiesa que su odio no proviene de una venganza personal, sino de su profundo desprecio hacia la sociedad moderna. Eleanor le responde con calma, diciéndole que entiende su rabia, porque ella también se ha sentido de la misma manera. Después de una larga conversación, Dean comienza a confiar en la oficial y le pide que le deje descansar junto al cuerpo de su madre. Incluso le solicita que cuando se duerma lo mate y queme su cadáver para que su rostro no aparezca en las noticias. Eleanor acepta, pero en ese momento llega una patrulla sorprendiéndolos. Dean cree que lo han engañado y golpea a Eleanor con su rifle, arrastrándola al sótano para atarla. Afuera, un policía ordena abrir la puerta, pero Dean no duda y lo asesina de inmediato. Otro oficial pide refuerzos, pero también cae a manos de Dean. Pronto la casa queda rodeada, mientras Eleanor suplica que lo detengan todo. Ella le promete que lo ayudará si la libera, pero Dean no escucha. Los agentes impacientes se preparan para abrir fuego y justo entonces una bomba explota, desatando el caos. Eleanor aprovecha ese momento y muerde brutalmente el cuello de Dean, dejándolo gravemente herido. En lugar de atacarla, él la perdona y decide salir armado hacia el campo abierto. Eleanor logra liberarse, pero de repente se encuentra a su compañero Mac. Entre jadeos, le advierte que Dean sigue vivo pero está herido. Mientras tanto, vemos al asesino huyendo entre los campos, hasta que finalmente colapsa por la sangre perdida. Al levantar su arma por última vez, los dos policías abren fuego y lo ejecutan en un violento desenlace. En la escena final, Eleanor se encuentra en una junta con sus superiores, quienes insisten en mantener la operación en secreto para dar todo el crédito al FBI y al gobernador. Incluso le ofrecen un puesto como analista de inteligencia a cambio de su silencio. Ella se niega, exige que Lamarck sea reconocido póstumamente con la medalla al valor y que su pensión sea entregada a su esposa. Además, declara que no quiere ser analista, sino convertirse en un agente especial. Finalmente, sus condiciones son aceptadas. La película cierra con Eleanor regresando a casa sola, todavía marcada y atormentada por la muerte de Lamarck. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos resúmenes.